Es un enorme privilegio contar esta mañana con la presencia del periodista César Di Candia. César, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Hay formalidades que cumplir. Por ejemplo, cuando uno tiene un entrevistado debería empezar a señalar algunas cuestiones vinculadas a su biografía. Es casi que un formalismo porque muchos de ustedes seguramente conocen a César Di Candia, pero bueno, digamos que nació en Florida el 24 de octubre de 1929, aunque luego tomó por adopción a esa bellísima La Paloma en el departamento de Rocha. Periodista y escritor, ingresó al diario El País en 1954, dirigió varias revistas, bueno, escribió libros, hasta incursionó en obras teatrales. Y después dice la contratapa de Fin de Siglo, la editorial que publica su último libro. El César Di Candia, periodista, nos muestra lo que ocultó durante 50 años, su alma al desnudo. ¿Es correcto o se fue un poco canalda en sus...? Bueno, es el editor, hay que perdonar las cosas que dicen, ¿no? Es verdad. Los editores exageran, generalmente exageran. Bueno, pero en definitiva plantea esta situación donde nos muestra algunas claves del Di Candia periodista. Se llama Oficio de Periodista, el libro, y digo algo que no por reiterado, allí tienen ustedes la portada, no por reiterado, en este caso pierde vigencia. Me lo devoré en apenas un par de horas, César. Bueno, me alegro mucho. Ahora lo miraba cuando llegó aquí al canal, la sensación intransferible del diario en la mano, ¿no? Apenas llegó, se apoderó de uno de los diarios. Esa es una sensación intransferible que estas cuestiones tecnológicas no la sustituyen. Sí, es cierto, pero eso es un vicio que uno trae de la infancia, ¿no? Claro, claro. En la casa de uno, seguramente en la tuya también, se compraban 2 o 3 diarios. Claro. Entonces uno agarró el hábito y le resulta muy difícil. ¿Es nostálgico de advertir, por ejemplo, bueno, cómo se replegó esa vieja y sana costumbre de leer el diario? Sí, a mí, yo no puedo evitar, no me la saco de arriba. Pienso que se lee cada vez menos, obviamente, que la televisión ha suplantado en inmenso porcentaje la lectura de diarios. Los diarios lo leen personas de cierta edad para arriba. Eso es clarísimo. Claro. Las personas de cierta edad para abajo, hay algunas que miran internet que sí, o que siguen a los programas como el tuyo, o que simplemente no leen ni siguen a nadie y viven en absoluta, en una negrura mental absoluta. Claro. ¿Y eso le provoca nostalgia o por lo pronto simplemente dice, bueno, la realidad es tal cual? La realidad es esa. Que hay que cambiarla, no tengo duda, pero que es esa, es esa. ¿Y por dónde empezaría a cambiarla? Bueno, yo no soy gobernante, Castro, ni quiero serlo, ni nunca quise serlo. Casi fue político, después vamos a hablar de eso. Son problemas que resuelvan ellos, que son los que saben, o que creen que saben. Pero aquel hábito de la lectura del diario, también uno puede decir, bueno, ¿y qué pasó con los libros, con esa costumbre de leer? Bueno, los libros es distinto, se edita, en el Uruguay se edita mucho, ¿Sí? Muchísimo se edita. Yo no sé si todos los libros que se editan se leen, o los leen las tías viejas de los autores, pero se editan varios libros por semana. No ha cesado la edición de libros, probablemente ha cesado la lectura de libros. Son cosas que parecen ir de la mano y no van porque de repente hay ediciones muy chiquitas. Claro, claro. ¿Cuántos publicó usted en su trayectoria? ¿Cuántos libros? Libros, y el otro día estaba sacando la cuenta, estamos entre 18 y 20. Y tuvieron repercusión, hubo devolución. Algunos sí. ¿No? ¿Cuál fue el que tuvo mayor, digamos, repercusión desde su punto de vista? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mira, te voy a citar 2 casos totalmente disímiles. Yo hice una novela llamada El País del Deja Deja, Sí. que se desarrollaba en Rocha, en La Paloma concretamente, que tuvo 5 ediciones. Las 5 ediciones pueden sumar 5 o 6 mil ejemplares, más o menos. Ahora la última fue una edición pocket. Si eso se considera un éxito, digamos que sí. Y el otro fue el libro que escribí sobre las revoluciones orientales, Los años del odio, que primero salió seriado en Búsqueda y después lo compiló. El editorial Fin de Siglo lo editó, hizo 5 ediciones también.
Sí, allí hay motivaciones especiales en cada uno de los casos, y bien distintas. Totalmente, ¿no?, distintas. Hay una motivación literaria en la primera y una motivación histórico, sociológica o social en la otra. Difícil tarea para el escritor que piensa en escribir para el éxito, sería imposible. En el Uruguay escribir para el éxito es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque no hay tanto lector que te pueda abarcar ese éxito. De pronto escribís un libro que tiene una actualidad muy grande y llegás a vender muy bien. Claro. Te cito el caso de Paulillo cuando escribió el libro sobre el descalabro del 2002. Sobre el descalabro, ahí Claro. está. Era un momento crucial, era un momento muy especial del Uruguay. Y vendió muy bien, y vendió como 10 ediciones. Pero no es fácil llegar a eso acá. Claro. Además, los libros de acá no trascienden en otros países. No vendés en Argentina. Ahora no vendés porque no te dejan. Sí, pero antes por no. Moreno pone el freno. Hasta en verso lo dijiste. Pero antes tampoco, mirá que no. Ahora, ¿cómo se dan esas situaciones? Porque puede hablarse casi que de una paradoja en su caso. Las repercusiones más fuertes las tiene a través de sus entrevistas y su pasión, sin embargo, es escribir. ¿Le gusta más escribir que entrevistar? Sí, me gustan las dos cosas. Yo de la entrevista estoy retirado. Claro. Digo, ya cumplí un ciclo y creo que fue suficiente. Pero de escribir no, porque además de un placer personal es una especie de vicio. Claro. Hay una pregunta cantada, ¿no? ¿Qué le preguntaría Dicandia a Dicandia? Porque cuando uno, primero que tengo una anécdota muy peculiar y triste a la vez, atesoraba sus entrevistas desde Tacuarembó para acá y las iba juntando, siempre me decían lo mismo: ¿qué vas a hacer con papeles que nunca vas a leer? Es lo que se dice, cuando uno hace una mudanza, aprovecha ahora para tirar todo. Y yo seguía atesorándolas hasta que la fuerza y el imperio de la naturaleza me despojaron de ellas, porque una vez en una lluvia muy torrencial, vivíamos aquí en Yaguarí, Boulevard Artigas, se inunda la casa que estaba sola y se perdieron las entrevistas. Así que bueno, en fin, algún día las recuperaré. Lo que pasa es que tú tenías adentro el virus del periodista ya metido. Bueno, claro, desde muy temprano yo atesoraba lo que me parecían muestras o ideales a seguir, el suyo claramente. Yo también guardaba entrevistas y aún, yo no tuve inundación en casa, pero si un día vas a casa vas a encontrar una carpetita donde yo tengo notas que escribía Carlos Maggi y que escribía Flores Mora en marcha en los años 45, 46, 47. Yo las guardaba con carpetas con el abecedario, además. ¿Con Flores Mora se enojó o fue con Flores? No, con Flores Silva. Con Flores Silva tuvo una dificultad importante, ¿no? Sí. Fue uno de los que se enojó más. Lo corrió de la casa directamente. Me corrió y después me llamó. Claro. Cuando me estaba yendo me llamó de nuevo. Pero es un tema muy patético, diría yo. Muy para otro momento. No quiero ni recordarlo. Bueno, ¿qué le preguntaría, César, a usted mismo? Porque una persona que ha hecho de la entrevista un arte debe decir, bueno, a ver, esta pregunta nunca me hubiera imaginado hacérmela. Pero tenés que ayudarme, mirá que el periodista entrevistador sos tú, no soy yo. Bueno, en todo caso le diría, por ejemplo, ¿cómo puede ser que abrazando una pasión de estas características, hizo dinero, por ejemplo, siendo periodista? No. Dinero, lo que se dice dinero, no. No creo que haya ningún periodista en el Uruguay que haya hecho dinero. Hay algunos que han ganado más que otros. Y que están un poco más confortables, digamos. Eso. Ajá. Me considero en ese tipo, los que han ganado más que otros. Porque siempre ocupé posiciones de alta responsabilidad y porque al final de la vida, en los últimos 10 o 15 años, me pagaban distinto. Pero no vas a creer que nadie se hace rico siendo periodista. Claro, y cuando mira por la ventana y ve a profesiones que de pronto usted hubiera elegido o que se insinuaron en sus años de decisiones importantes como posibles. Casi fue abogado. Bueno, hice la carrera hasta la mitad. Claro, casi fue abogado. Medio abogado. Y casi fue político. Bueno, eso fue un susto que me pegaron, porque si hay algo que no quería hacer ni quiero hacer es eso. Si no tengo ni condiciones, ni me gusta. Lo que pasa es que hubo una elección en la cual la lista 99 votó muy bien, inesperadamente muy bien, y yo estaba en el cuarto puesto en la lista de senadores,
y salieron 3 senadores. Se asustó, estuvo en la raya. Unos votitos más y me provocaba el colapso mental para toda la vida. ¿Y nos hubiéramos perdido esto de pronto? El No, Candia se periodista, hubieran perdido entrevistador. un espectáculo risible. No, Hay una no anécdota sirvo allí, para eso. hay una anécdota allí donde usted se sube a una tribuna, digamos, y Bueno, el eso propio fue- Selmar le dice bien pibe, ¿no? Eso fue cuando tenía, yo qué sé, 18, 19 años. Que mis padres, que eran ballistas, Sí. colorados, rabiosos, me impulsaron a que hablara en un club político. Y habían 20, creo, ¿no? Habían 20, Con los borrachitos incluidos. tal vez menos de 20 hubiera. Pero lo curioso del caso es que el presentador, que es el secretario del club, tenía una tranca, pero de esas. Ah, sí, sí. Porque en aquella época no había control de alcoholemia para secretarios de los clubes. Fue el que dijo que Michelini era un Entonces, engendro del partido. después que hablé yo y dije una sarta de disparates de los cuales me arrepentiría hasta el final de mi vida, tartajeé más bien. Sí. El siguiente orador era Michelini, Ujú. a quien yo no conocía. Y ese presentador, que estaba en un estado etílico avanzado, lo presentó como la figura prominente del partido, le hizo una serie de elogios, y al final dijo, en fin, culminando el elogio, así como redondeándolo, en fin, dijo, un verdadero engendro del partido. Entonces, aquello era para reírse, pero no Sí, sí, era la figura posible no, reírse. la figura no delante lo de- admitía de ningún modo. Entonces Michelini pasó al lado mío y me tocó el hombro y me dijo, bien, pibe. Ujú. Y yo lo pongo en el libro. Eso es tal cual lo que le dicen los técnicos de fútbol Claro. a los que juegan mal, a los que van sacando porque juegan mal. Claro, y les queda el consuelo del palmoteo. Les dicen, bien, pibe, como diciendo, andate. César, dígame, mencionó al pasar el tema del arrepentimiento. ¿Cómo se lleva con los arrepentimientos? Me llevo bien, no estoy arrepentido de casi nada de lo que hice en mi vida. De casi nada. De la vez pasada en un programa de televisivo con Lil Bettina Chui y Juseca, en Canal de la Ciudad, que hablábamos de humor y de humor político. Y yo le dije, mira, yo te confieso que el humor político que yo practiqué era un humor muy agresivo, muy sesgado, muy duro, y que en cierto modo estoy arrepentido de haberlo hecho. No porque no merecieran las personas el humor que yo hacía, clarísimamente no, pero sí no merecían la agresividad que tenía con ellos. En mi defensa digo que era un periodo de radicalizaciones tremendas, donde nadie bajaba la pelota al piso, donde todo el mundo, políticos importantes incluidos, no razonaban con la calma de vida. Y bueno, y uno se vio envuelto, como casi todo el mundo se vio envuelto en esa Pasión. radicalización de ideas y de conceptos que a la larga creo que fue un error. Creo que hubo mucha gente, incluso con la canción de protesta, Claro. que usando solamente una guitarrita y una voz, impulsaron a mucha gente joven a la prisión, a la tortura y a la muerte. Iban enardeciendo. Y sobre los arrepentimientos, apelando al título de su libro, Oficio de Periodista, se arrepintió también de alguna nota, ¿no? Haber sido, por ejemplo, funcional a algún amigo. Claro, la primera nota que hice, el primer reportaje que hice, que fue a los 20 y pico, 25 años, recién ingresado al periodismo, se le hice a Michelini, y Michelini en ese momento se iba, quería irse del grupo de Luis Valle, Y no sabía cómo transmitir. y no sabía cómo hacerlo, Claro. y entonces me pidió que le hiciera un reportaje, pero prácticamente lo hicimos a medias, lo cual, desde el punto de vista periodístico, es un inmenso error. Digo, es el error máximo, estar en connivencia con el entrevistado. Y cargó con esa mochila todo este tiempo. Bueno, pero fue el primero que hice. Me arrepentí y lo confieso. Claro. Bueno, uno Sí, va a la sí. iglesia y se confiesa. Bueno, Yo- queda al desnudo, como dice Canalda, queda ese tipo de situaciones al desnudo. Y después advierte sobre algunos sinsabores, por ejemplo, una nota que a mí me pareció
impecable, pero claro, se desmorona China Zorrilla, ¿no? Cuando usted va a entrevistarla a su casa. Sí, fue difícil ese momento, ¿no? No, lo que pasa es que estábamos en... Yo quise sacarla de su ambiente a China. Claro. La casa de China era la casa de la madre. Había mucha gente, además, no había un lugar tranquilo para trabajar. Entonces le propuse ir a la casa vieja, donde hoy está el Museo Zorrilla. Claro. Que en ese momento era una ruina. Era una ruina. Edilicia y en el jardín. En el jardín era un yuyal, no era un jardín. Entonces nos sentamos en un banco allí y China empezó a rememorar su infancia y allá había una fuente que había pececitos y acá había una mata de tal flor y allá... Y entonces empezó a acordar de todo aquello y empezó a llorar. Claro. Y a mí no se me hizo fácil sacarla del tema. Sí, trasladó aquel deterioro material espiritual. Sí. Qué duro. Entonces hasta el final, providencialmente empezó a llover. Y le digo, bueno, Chino, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a casa. Mi casa quedaba muy cerca, además. Sí. Terminamos el reportaje en casa, ya tranquilos, sin ningún problema. Bueno, y el libro comienza con una anécdota que involucra al departamento de Tacuarembó, a ese que a veces se denomina el interior profundo. Lo hice pensando en ti, entonces. Le agradezco, sería demasiado honor. Pero habla ahí de una situación que sí, recuerdo perfectamente, fue conmovedora, ¿no? La historia de la doctora María Mirandet, sí, que por decir la verdad fue expulsada de la peor manera de la sociedad, o sea, fue marginada. Fue marginada, le quitaron, de los 2 cargos que tenía, le quitaron 1. Y todo por denunciar una situación social muy fea, muy compleja que había en el pueblo curtino. Exacto, que hoy reverdece lamentablemente. Sí, el tema fue ese, que ella denunció que había a su consultorio infantil, venían niños de 12 y 13 años. Con enfermedades venéreas. Con problemas venéreos. Entonces la gente de Tacuarembó no le gustó nada, a la gente curtina menos. Hicieron, la Junta Departamental hizo un petitorio al Ministerio de Salud Pública para que le echaran, claro. Y al final le echaron. Y quedó con el cargo que tenía que no sé cómo se llama, la mutualista. Sí, la cooperativa de allá. La mutualista de Tacuarembó. Quedó con ese carguito nada más. Y viviendo mal. Viviendo mal. Ella dice que la sacó del pozo Ciro Ferreira, claro, que era el director del hospital, y Chiesa, que era otro médico. Antonio Chiesa, que era... Ella habla maravillas de Chiesa. Cuando yo le hablé para hacer le dije, mire, quiero reverdecer este reportaje. Me dijo, no, Di Candia, por favor, no, porque eso me provocó un martirio, me provocó los 10 años más desgraciados de mi vida. Entonces le dije que no, bueno, que cumplía con su deseo, no lo sacaba. Pero después de eso, muy poco después, surgió el tema de los que se habían descubierto una red de prostitución infantil, claro, en Curtina. Sí. Quiere decir que lo que la mujer había dicho era cierto. Claro. Y cuando comentaron eso en la radio, en un programa, en el programa de Emiliano Cotelo, sí, en la tertulia, alguien trajo a colación aquel reportaje y lo leyeron. Entonces Di Candia tenía razón y la doctora tenía razón. Pero nadie le devuelve... Y poco después, en el suplemento que pasa, el diario El País, también salió lo mismo. Entonces yo digo, bueno, si ya vuelve a salir a luz y no por mi responsabilidad, la nota la hago. Y fue la primera que instaló en el libro. Exacto. Allí habla, por ejemplo, de lo que para muchos fue una especie de sorpresa mayúscula. Hablar del derecho de pernada en el Uruguay de estos años. Era aquella cuestión por la cual el patrón... Pernada, sí. Ella me lo contó como cierto. Pero nosotros, tú y yo como periodistas, tenemos que aceptar que lo que nos dicen es cierto. Claro. No podemos investigarlo. La señora lo dio como cierto. Yo no sé si es cierto. Bueno. Pero estoy seguro, en mi fuero íntimo estoy seguro que sí, no solamente ahí, sino en varios lugares del interior. Sí.
Es cierto. Bueno, en el índice está La voz que clamó en el desierto, La sonrisa encarcelada. Hay una crónica, una referencia a Wilson Ferreira Aldunate. ¿A usted le pasa lo que a muchos uruguayos nos sucede? Admiran a personajes de todos los partidos. O sea, no se queda con esa cosa de la frontera partidaria para admirar, por ejemplo, a Valle, a Wilson. Si uno hiciera periodismo partidario, era otra cosa. Claro, claro. El periodismo tiene que estar acá y la política tiene que estar allá, Absolutamente. lejos. Bueno, el hombre de los 35 agujeros, ese hombre con desequilibrio mental que resistió Sí. a la policía. El Mincho. El Mincho, ¿no? Es que después habló con la mamá y usted no podía creer también, Sí. ¿no? Las circunstancias que rodeaban esa situación, una persona que estaba totalmente alterada. Sí, 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 sí. Bueno, después los hijos del dictador, aquel Saravia que regaló un dedo a su madre, bueno, un hombre que en un arrebato de amor por la madre se corta un dedo porque tenía que huir a Brasil por una situación ahí Sí, complicada, ¿no? Lo recomiendo, ¿no? Bueno, todo es recomendable. Fantasmagorías. Fantasmagorías tiene que ver Con un magnetizador que fue un día el diario El País. que hizo hablar a Gardel. Le hizo hablar a un medium con la voz de Gardel. Exacto, y que describe el momento Sí. en el que en teoría caía el avión por un disparo, que fue una de las teorías que se manejó. Sí, bueno, pero después se probó y se reprobó que el avión no cayó. Que nunca, el avión, que nunca el avión subió. al despegar Claro, capotó. Claro. Bueno, media entrevista que valió por una. No le hizo acá, no está la nota con Gregorio Álvarez, porque le quiere cobrar. Ay, esto cómo lo sabes. Porque lo escuché en Segunda Pelota, en el programa de Mis Queridos Amigos. Allí usted menciona que le quería cobrar a este hombre $20.000. Sí, hubo un intermediario, amigo de él, muy amigo mío, y seguramente amigo tuyo, Carlos Yacosa, que hoy no está en prensa, está trabajando en Sí, está en el interior Carve, coordinando. creo. Sí, coordinando algunas cuestiones de... Que me dijo, me llamó por teléfono y me dijo, mira, tengo de esta nota, puedo llegar a fulano y convencerlo. ¿Qué te parece? ¿La haces o no la haces? Mira, yo la hago volando. A mí no me interesa el problema personal de Gregorio Álvarez, no me interesa nada. No le tengo la menor simpatía. Creo que le hizo un daño enorme al país, pero lo importante es que hable y explique, Claro. explique sus razones, su motivación. Me dijo, yo te consigo la entrevista. Entonces, a la semana me llamó muy afligido y me dijo, por favor, te pido que no creas que fui yo, que soy yo el que te estoy tratando de sacar plata. Dice, por favor. Casi lloraba. Me dijo, pero te pidió, dice que sí, pero con $20.000. Porque está por sacar un libro y entonces en una entrevista le adelantaría cosas que va a decir en un libro. El libro nunca salió. Ni sé quién lo iba a hacer, ni sé si es cierto. Los $20.000 los pidió. No fue Carlitos Yacosa, sino que fue él. ¿Pagaría por una entrevista, César? No. No es el único que me ha pedido dinero por alguna entrevista también, ¿eh? Ah, sí, acá en Uruguay. Acá en Uruguay. Pero Sabe no, que usted no. acaba de mencionar, y ya estamos cerrando, quedaríamos hablando un rato largo, como las tenidas que usted tenía con sus entrevistados, es imposible. Pero le noté, por ejemplo, una descripción del momento en el que lo recibe Bordaberry, Sí. en su Bordaberry padre, Bordaberry padre. en su apartamento de aquí de Libertador. Usted iba con cierta antipatía por el personaje. No, con cierto no, con mucha. Con mucha, me corrijo, con mucha. A tal punto que le aclara los tantos, ¿no? Como Sí, decimos como habitualmente. él me dijo amigo, viste que los entrevistados te dicen amigo. Amigo, después sí. Y usted ahí dije, claramente le marcó. Amigo no. Sin embargo, sabe que después de la entrevista pareció haber como cierta Claro. interpretación condescendiente. O sea, decir, este hombre medio como que se vio obligado a Sí, todo esto. porque saqué otra conclusión de Bordaberry. No era aquel monstruo que uno se imaginaba que era capaz de cualquier cosa y que nos coartaba las libertades y que obedecía a los militares. Yo lo vi como un señor mayor, ya habían pasado varios años. Sí. Un señor mayor que conservaba intactas sus ideas, pero intactas, y que me decía, con sorpresa mía, que el poder no residía en el pueblo, que eso era un invento de Rousseau, que eso era un error, que el Aquello poder... de la libertad, igualdad y fraternidad no existía para nada. él. La Revolución Francesa ha sido el mayor error de la historia, te dice.
Odiaba la El masonería, poder por ejemplo. reside claro. en Dios. Por lo tanto, a los presidentes los elige Dios. Y él se sentía elegido por Dios. Y ahí más o menos lo llevé a que me dijera eso, no me lo dijo, pero me dijo casi lo mismo. Le Bueno, digo, el entonces usted, ¿cómo llegó ahí a la presidencia? Y entonces me contesta, son designios de la divina providencia que no se pueden interpretar ni entender. Es decir, me dijo lo mismo. No era algo para un terrenal común como usted. No, por favor. Bueno, César, le quiero agradecer mucho. Y bueno, la pregunta también de cajón, ¿no? Si tuviera que entrevistar a un personaje que no he entrevistado, me imagino, yo qué sé, Gardel, Artigas. No, pero esos son imposibles. Claro, pero ¿a quién le hubiera gustado hacerle una entrevista? O mire lo que le digo, Gardel, Artigas, María qué sé. Auxiliadora, la mujer de Tabaré Vázquez, por ejemplo. Eso no me hubiera gustado. Está a tiempo. Me parece una persona excelente desde todo punto de vista. Mi entrevista a Vázquez no salió bien porque Vázquez es muy duro, es muy guardador, no es de las personas que se confiesa o que cuenta cosas. Es desconfiado. Es desconfiadísimo, es desconfiado. César, muchas gracias. Gracias a ti. Y lo esperamos pronto con su nuevo libro, que Bueno. imagino será en breve.